En el mundo hay todo tipo de cirugías, unas que se realizan para cambiar la apariencia de alguien por pura estética y otras para salvar vidas producto de alguna enfermedad. Pero hay algunas que se destacan por los procedimientos que llegaron a hacer para salvar la vida de alguien. Incluyen formar partes del cuerpo nuevas hasta arreglar miembros enteros con tal de que los pacientes conserven su vida normal. Y aquí te mostramos algunas de esas increíbles proezas. Desde que nació, el pequeño George Ashman se ha tenido que enfrentar a las burlas constantes por una marca roja brillante que tenía en la frente. Un hemangioma marca de nacimiento. A los 5 años, su madre le quiso poner fin a los insultos y comentarios crueles de sus compañeros y sometió al niño a una operación quirúrgica. Se le estiró la piel, consiguiendo así que la mancha desapareciera. Bajo la piel de la frente, los médicos insertaron al niño 2 expansores de tejido que al inflarse poco a poco y estirar la piel, conseguía el efecto buscado. A los 4 meses, los implantes fueron retirados y la mancha, que afeaba la linda cara del pequeño, desapareció. Ahora George se asemeja más a Harry Potter porque el único rastro que le queda en su cara es una cicatriz. Sherry Walters, de 42 años, perdió su oreja izquierda junto a un pedazo de su cráneo, y también el canal auditivo. Tras ser diagnosticada con un carcinoma en el 2008, en lo que parece ser algo sacado de la ciencia ficción, un grupo de doctores de la Universidad Johns Hopkins logró crecer la oreja en el antebrazo de la mujer. Los médicos removieron parte del cartílago de una de sus costillas y consiguieron crecer una oreja de reemplazo en el antebrazo, convirtiéndola así en la primera persona en pasar por este procedimiento experimental. La oreja creció debajo de la piel de Walters durante 4 meses, antes de ser trasplantada y quirúrgicamente pegada a su cabeza. Cuando Jamie Hilton se despertó de un hospital, no lo podía creer. Había desaparecido una 1/4 parte de su cabeza y bajo el pecho tenía un extraño bulto. Mientras la ex Miss Idaho se curaba de las heridas que le produjo un golpe contra las rocas durante un día de pesca, su cráneo, o un trozo de él, se mantenía estéril y bien alimentado en su abdomen. El accidente que llevó a Jamie Hilton al hospital se produjo durante una excursión de pesca al cañón del infierno de Idaho. Cuando intentó atrapar su primer pez, resbaló y cayó, casi 4 metros hasta dar con unas rocas que le rompieron el cráneo. Al llegar al hospital y ver que el cerebro se estaba inflamando, los médicos decidieron retirar una parte de su cráneo y alojarlo en su abdomen, para mantenerlo así protegido. Cuando la inflamación bajó, colocaron de nuevo la parte retirada y solo quedó la anécdota para contar. En el 2013, una noticia dio la vuelta al mundo, pues increíblemente habían hecho crecer una nariz fuera del lugar habitual a un hombre chino de 22 años. Todo empezó cuando el oriental Xiao Lian sufrió un accidente de tránsito en la provincia china de Fujian, en el que perdió parte de su nariz. La falta de cuidados provocó que el apéndice nasal se le infectase, hecho por el que los médicos del hospital de Fuzhou tuvieron que retirarle parte del mismo, provocándole una desfiguración de su rostro. Entonces, los médicos decidieron hacerle un injerto para recuperar su nariz, siendo necesario para esto cultivarse una en la frente. Así es que usaron unos extensores para fabricar una nariz, cortándola con la forma, valga la redundancia, de una nariz. Después le implantaron un cartílago que cogieron de sus costillas, y así nació la nueva nariz de Xiaolin. A Dugan Smith le diagnosticaron un osteosarcoma cuando tenía 10 años. El tumor afectaba a su rodilla, por lo que los médicos tuvieron que amputar buena parte de su pierna, pero realizaron una intervención poco común. Le colocaron el resto sano de su miembro afectado. Los cirujanos amputaron parcialmente la pierna por encima de la rodilla, giraron 180 grados la parte inferior de la pierna y el pie, ajustando así la longitud y fusionando la tibia con el fémur. Para decirlo más claramente, la pierna de Dugan fue girada y cosida al revés. Tras una intensa rehabilitación, su cerebro la consiguió reconocer y adaptarse a la modificación. El niño, 8 años después, puede seguir jugando al béisbol. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.